Quisiera hablarles en esta tarde acerca de la asociación con Cristo, nuestra asociación con Cristo. Quiero que leamos un verso nada más, Mateo 28:20. Mateo 28, versículo 20. Hermosa la presencia del Señor en esta tarde. El Espíritu Santo está aquí en medio de nosotros. Mateo 28, ¿lo tiene? Vamos a leer, hermanos, el verso 20, les dije, ¿verdad? Dice así la palabra del Señor y la leemos tal cual está escrita. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Bendito Dios. La semana pasada les hablé acerca, hermanos, del llamamiento que Cristo nos hace a todos nosotros. En esa oportunidad yo recuerdo que concluí la meditación con un texto muy conocido por todos. Y ese texto, ese pasaje es San Juan 15:16. Y el pasaje dice así terminé la vez pasada. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Recuerdo que les hablé acerca del llamado que Dios nos hace a todos. Les expliqué que habían dos tipos de llamados. Un llamado general, que es para que vengamos y seamos salvos. ¿Están conmigo? Y otro era el llamado específico que cada uno de nosotros tiene para hacer un trabajo dentro de la iglesia. Explicaba en esa oportunidad que el hermano Rogelio tiene el llamado específico para el piano, ¿se recuerda? Yo le dije que yo lo único que puedo hacer por el piano es tocarlo, pero tocarlo así, por encima, ¿se recuerda? Yo no sabría tocarlo eso. Y he intentado, pero no es mi llamado ahí. Salvador, por ejemplo, su llamado yo creo que es obvio, ¿verdad? Lo de la toma, lo de los videos. Él disfruta eso, él me ha dicho que él disfruta. Y cuando uno disfruta haciendo algo en la iglesia es porque es llamado de Dios. Entonces todos tenemos un llamado también específico para cada área dentro de la iglesia. Nadie sobra dentro de la iglesia. Todos somos útiles, todos somos especiales, todos somos claves dentro de la iglesia. Y hoy les quiero hablar acerca, hermanos, de nuestra asociación con Cristo, que es como la segunda parte de ese tema. Y la asociación con Cristo quiere decir que nosotros nos unimos a Él, nos pegamos a Él, nos asociamos a Él para poder hacer la misión que Dios estableció que cada uno de nosotros hiciese. Los discípulos, hermanos, como ustedes vieron la semana pasada, los discípulos recibieron un llamado. Y ellos, hermanos, sin pensarlo y sin dudarlo, hermanos, ellos aceptaron el llamado de Cristo. Vinieron al Señor ellos, hermanos, y al venir al Señor, el Señor, hermanos, tuvo que hacer algo maravilloso en sus vidas para que le ayudaran a Él a cumplir la misión. Y así como Él le llamó a ellos, así Él nos está llamando a nosotros como familias, para que también a través de nosotros Él, hermanos, hacer la misión aquí. Quiero decirles que para hacer nosotros la voluntad de Dios necesitamos entender que el pecado nos ha afectado de muchas maneras y que por eso fue necesario que Jesús viniese a nuestra vida. ¿Para qué? Para que Jesús haga tres cosas en nosotros: para que nos sane, para que nos repare y para que nos restaure. Nosotros en el pecado, hermanos, estamos destruidos. Somos como una casa vieja destruida. Pero cuando Cristo viene a nuestra vida, empieza la remodelación de esa casa. Y comienza el Señor a tratar con nosotros y nos da, lo primero que el Señor hace es que nos da, según segunda de Corintios 5,
17, búsquese segunda de Corintios 5, 17. Mire lo primero que el Señor hace cuando nosotros venimos a Él. Venimos dolidos, venimos derrotados, venimos traumados, venimos corrompidos. Hermanos, hemos andado, como dicen por allí, haciendo tantas tranzas que venimos así, hermanos, con ese espíritu a la iglesia. Pero el Señor viene, hermanos, y lo primero que hace es segunda de Corintios 5, 17. Dice, de modo que si alguno está ¿en quién? En Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Así es que antes, fuera de Cristo, nosotros teníamos una vida, muchas veces una vida vergonzosa. Hay personas en la iglesia, hermanos, por ejemplo, hay personas que han andado, hermano, en el asunto de las drogas, en el asunto del alcohol, o a veces nosotros conocemos a personas que han estado en la calle tirados, hermanos, porque eran borrachos allí. Y la gente pasaba y por un lado y los menospreciaba. Pero de repente los vemos con una Biblia, con un libro negro aquí, hermanos, en el brazo. Y los comenzamos a ver ya bien vestiditos, ya con su camisa blanca, su corbata, hermanos, ya bien elegantes ahí. Y hablando de Dios. Y entonces nos preguntamos, ¿qué pasó? Lo que pasó fue que Cristo llegó a sus vidas y la vida les cambió, les dio una vida nueva. Y eso es lo que hace Dios, hermanos. Dios no quiere que vivamos mal, porque alejados de Dios, separados de Dios, vivimos mal, aunque nosotros digamos que no. Pero es verdad, vivimos mal. Cuando venimos al Señor, lo primero que Él hace es que nos da una nueva vida, una vida diferente, para que nosotros podamos disfrutar de esa vida. Mire, aquí estamos nosotros, está la iglesia reunida. Somos una familia de diferentes países, pero somos hermanos en la fe, porque Cristo nos salvó a todos, amén. Y pertenecemos a esta hermosa familia que un día va a venir Jesús por ella y la va a levantar y la va a transformar. Y viviremos una eternidad, hermano. Así es que usted, le cuento, siempre me va a tener usted a mí. Siempre nos vamos a estar allá. Así es que nos hemos conocido y nuestra amistad, nuestra hermandad va a ser para siempre. Entonces, la necesidad de nosotros, de Cristo, es para que Él nos dé primero una nueva vida. Y eso es lo que tenemos que compartir con los demás. Que hay una nueva vida en Cristo. Que el Señor nos cambia, que el Señor nos transforma, que el Señor, hermanos, obra a nuestro favor. Y para tener esta nueva vida es necesario estar asociado con Cristo, pegado con Cristo. Mire lo que dice San Marcos 3. Marcos 3, verso 14 y 15. Vea lo que dice la Biblia allí. Dice allí, Marcos 3, verso 14. ¿Lo tiene? Marcos 3, 14. Estableció a 12. Mire para qué los estableció. Para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar y para que tuviesen, según el verso 15, autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Entonces note que el Señor llamó a 12, pero esos 12 a los cuales Él llamó, los llamó para que estuvieran con Él, para que formaran parte de su familia. Estos 12 antes eran pescadores. Tenemos, por ejemplo, algunos que hermanos hacían otras profesiones, pero Él los llamó a todos ellos, hermanos, y hizo de todos ellos, hizo una familia. Y estos hombres lo dejaron todo y empezaron ellos, hermanos, a vivir como una familia. Y cuando empezaron a vivir como una familia, ¿saben quién siempre estaba con ellos, con los 12? Jesús. Jesús era el que los unía a ellos para que ellos fueran una familia. Entonces, hermanos, y eso mismo Él lo hace hoy en día con nosotros. Por ejemplo, Salvador, está Salvador aquí. Si Salvador y yo no tuviéramos a Cristo, no habría razón por la cual estemos acá. Ustedes también, algunos de ustedes vienen de México, de Honduras, de diferentes lugares.
Entonces, si Cristo no es el que nos une, si Cristo no es el que nos asocia, entonces no somos familia, no estamos unidos. Pero Cristo nos hace hermanos en la fe. Entonces, Él llamó a 12 para que estuvieran con Él. Entonces, siempre él iba a estar con ellos. Y de igual manera, eso me encanta, de igual manera, el Señor siempre está con aquel que le recibe como Señor y como Salvador. Desde el día, amén, déselo fuerte. Desde el día en que usted le abre la puerta a Jesús y Jesús entra en su vida, desde ese día el Señor no lo abandona, no lo deja solo. El Señor siempre está con usted. Siempre. ¿Se recuerdan el primer pasaje que leímos? Vayan, prediquen el evangelio y aquí yo estoy con vosotros todos los días. El Señor está con nosotros todos los días. El Señor no está solo los domingos o solo los jueves. No, Él está con nosotros todos los días, ¿sí? Hasta que nos muramos o hasta que llegue el fin del mundo, para continuar con Él por una eternidad. Así que, hermanos, el Señor siempre estuvo con ellos. Ahora, ¿por qué el Señor estuvo siempre con ellos? La respuesta es porque Él les quería enseñar una nueva manera de vivir. ¿Está conmigo? Jesús estuvo con los discípulos para enseñarles una nueva manera de vivir. Él está con nosotros para enseñarnos una nueva manera de vivir. Mire, necesitamos aprender de Jesús. Los discípulos, por ejemplo, necesitaban estar con Él para poder aprender, primero, a predicar. Segundo, a orar. ¿Se recuerdan que un día le dijeron, Señor, enséñanos a orar? ¿Se recuerdan? Bueno, ¿cómo habrá orado Jesús, hermanos? Usted se imagina teniéndolo a un lado. Qué delicia ha de haber sido escuchar, orar al Señor. Bueno, a ellos, note que Jesús era un maestro, era un hombre que enseñaba bien la palabra. Sin embargo, usted no ve a los discípulos diciéndole, Señor, enséñanos a predicar, o Señor, enséñanos a enseñar. No, pero su oración era tan deliciosa, era tan maravillosa, tan especial, que no pudieron ellos contener y le dicen, Señor, enséñanos a orar. Así que los discípulos tenían que aprender todo como Él lo hacía, para adoptar ese modelo como un modelo, hermanos, especial para vivir bien en la tierra. Y mire si no, por ejemplo, mire sus enseñanzas, Mateo 5, aprendiendo a vivir como Jesús vivía. Mire cómo Jesús vivía, Mateo capítulo 5, vamos a leer del verso 38 al 45. Tome nota, vea lo que enseña Jesús. ¿Lo encontró? Dice Mateo 5, verso 38. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Oiga bien, oíste que fue dicho, o sea, detengámonos ahí un momentito. Mire, antes se les dijo a usted, si alguien te da un pinchón en el ojo, ¿qué tiene que hacer el otro? Devolvérselo. Si alguien le da una cachetada al lado derecho, bueno, devuélvesela. Ojo por ojo, diente por diente. Si te dan un puntapié, bueno, devuélvelo. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Hermanos, ¿sí o no ese es el espíritu cuando no tenemos a Cristo? No nos humillamos. Cualquiera, hermanos, que nos ofenda, nosotros demostramos lo que nosotros somos. En algo tan sencillo como manejar, hermanos, cuando alguien se le mete así a uno, ¿verdad? El pitadera y la sacadera de la mano y de todo, se fija, ¿verdad? Cualquiera quiere pelear, porque esa es nuestra generación, esta es nuestra naturaleza, hermanos. No nos gusta darnos con la gente, no nos gusta que nos digan algo, nos gusta enfrentar, ¿sí? Entonces, esa es nuestra naturaleza antigua, caída. Dice Jesús, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Verso siguiente, 39. Pero yo os digo, aquí va la nueva manera de vivir.
Dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. O sea, mira la nueva manera de vivir. O sea, los discípulos están acostumbrados a darse duro con cualquiera, ¿verdad? Esa era la antigua manera de vivir. ¿Se recuerdan cuando arrestaron a Jesús? ¿Cuál fue la reacción de Pedro? Hermanos, 3 años y medio Pedro anduvo con el Señor y todavía andaba allí dentro de sus cosas. Me parece curioso, hermano, de verdad. Miren, Pedro allá, hermanos, ¿se recuerdan cuando quisieron entrar al templo? ¿Qué andaba Pedro? Su anzuelo. Pedro había sido pescador y no había dejado el anzuelo por allá tirado. No, ahí lo andaba. Jesús le dijo, ¿tienes el anzuelo, Pedro? Sí, ve, tíralo. ¿Y se recuerdan? El domingo pasado lo hablé. Bueno, ahora llegan a apresar a Jesús y Pedro lo que hace es que saca una espada. Hermanos, 3 años y medio con Cristo y Pedro andaba armado. Los voy a revisar a cada uno de ustedes. Me voy a poner en aquella puerta a chequearlos, a ver qué andan. Allá afuera hay un sign que dice no portar armas en la iglesia. Hermanos, 3 años y medio Pedro había visto milagros, prodigios, hermano. Había caminado sobre las aguas y el hombre conservaba su espada. Wow. Muchos de nosotros tenemos nuestra espada guardadita y de vez en cuando la necesitamos, ¿qué dijo? A ver, dígame. ¿Ah? Bueno, esa era la otra vida, hermanos. Entonces, oyeron que les dijeron ojo por ojo, diente por diente, pero ahora yo digo, si alguien te da una mejilla, pon la otra. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Quiere decir que si viene Salvador y me pega aquí, literal, hermano, no le tengo que devolver el mal a él. Si lo puedo evitar, lo tengo que evitar. ¿Sí o no? ¿Está hablando de eso? Sí, no podemos evitar, tenemos que evitarlo, perdón, no podemos evitarle. Es que como los veo tan serios que me ponen nervioso. Ahí anda la espadita, hermano. Muy bien, sigamos leyendo verso 40. Dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también el ¿qué? La capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le rehuses. Miren, no le prestes, dice. Usted conoce, escuchen, usted conoce que esa persona, si le presta, no paga. Usted ha oído hablar eso, ¿verdad? Entonces llega la persona a prestarle y usted dice, no me va a pagar. Pero el Señor en su nueva vida le dice a usted y me dice a mí, aunque sepas que no paga, ¿qué tiene que hacer? Prestarle. Si alguien te pide, vamos 1 milla, ¿cuánto tienes que ir? Ve el doble, 2 millas. Esto es el evangelio, hermanos. Pero hoy en día las iglesias no vivimos el evangelio, ni los pastores predicamos el evangelio, hermanos. Les predicamos que van a ser los campeones, los victoriosos, no, las estrellas. Y de tan estrellados que los llevamos, hermanos, que se vienen para abajo. Este es el evangelio. El evangelio es, hermanos, que no debemos de resistirnos, dice. Entonces, si alguien, hermanos, si alguien nos ofende, no podemos devolverle el mal a él. No podemos. Dice, el que te quiera poner a pleito, no, hombre, por la capa llévatelo todo. Algo así como que si un ladrón llegara y te va a robar las llantas de tu carro, no, llévatelo todo. Así. Eso es el evangelio, hermanos. Si nosotros lo vivimos, Dios nos va a bendecir. Es que Dios es así. Oíste que fue dicho 43. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu
enemigos. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hay que orar por aquellos que dicen cosas feas de nosotros, hermanos. Hay que orar por ellos. Hay que orar por aquel que no nos quiere, hermano. Es que orar por aquel que nos quiere es fácil, ¿verdad? Pero orar por aquel que no nos quiere, como que no. Pero este es el evangelio, esta es la nueva manera de vivir. Por eso Jesús andaba con ellos, para enseñarles esta nueva manera de vivir, para que ellos aprendieran, ¿sí?, esto nuevo. Los discípulos estaban acostumbrados a defenderse. Ellos estaban acostumbrados a hacer justicia propia. Pero ahora, en la nueva vida que Cristo da, ya no era posible esto. ¿De quién es la venganza según la Biblia? De Dios. Mía es la venganza, dice el Señor. Cuando alguien ofenda, usted póngalo en las manos del Señor. Señor, mira, aquí está en tus manos este asunto. Y Dios lo va a resolver. En su tiempo y en su momento, Dios lo va a resolver. Entonces Jesús estaba interesado de que ellos aprendieran esta nueva manera de vivir. Y por eso anduvo con ellos. Ahora recuerde que Jesús no tenía una escuela. Jesús no tenía un instituto bíblico. Jesús no tenía una universidad para llevar a los 12. Tenían que andar con Él. Y fue lo mejor que pudo haber hecho. Porque allí en el camino les comenzó a enseñar a vivir el evangelio de Jesucristo. Esa es la buena nueva. Ahora en Cristo, hermanos, somos diferentes. Ahora en Cristo somos una nueva criatura. Tenemos una nueva manera de vivir. Ahora hacemos el bien sin esperar, hermanos, que nos hagan bien. Ahora bendecimos sin esperar que nos bendigan. Amén. Ese es el evangelio de Jesucristo. Bueno, ahora el propósito de estar y vivir con Jesús. Dos propósitos grandes. El primero, dar testimonio de Cristo. Cuando andaban con Él, Él les tenía que enseñar la manera correcta de vivir. Y entonces ellos, al aprender, debían de enseñar eso. Según San Juan 15, 27. Vaya a San Juan 15, 27. San Juan 15, 27. Mire lo que dice la Biblia. ¿Lo encontró? Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo ¿desde cuándo? Desde el principio. Cuando el Señor ya iba a partir, viene el Señor y les dice a sus discípulos: miren, ahora ya aprendieron. Estuvieron conmigo 3 años y medio. Entonces, prácticamente ya se graduaron. Ahora lo que deben de hacer es que ustedes deben de dar testimonio de mí. Lo que ya les enseñé, lo que ya aprendieron, lo que ya vivieron conmigo, eso deben enseñarlo. No se puede compartir a Cristo si uno no lo tiene. ¿Escuchó? No se puede hablar de paz si uno no tiene paz. No puede uno hablar de amor si uno no tiene amor. Un día, hermano, yo escuché a un hermano decirle a otro, por supuesto no en esta iglesia, sino en otra. El hermano tenía años en la iglesia y nunca se había bautizado. Y había un hermano nuevo por ahí y le dice: hermano, vienen los bautismos, bautícese. Si usted no se bautiza, le dijo, usted se va a condenar. Y le dijo el nuevo, ¿verdad? Hermano, le dijo una pregunta: ¿y usted ya se bautizó? Y se quedó. No hay yo que decir, hermano. Yo me le quedé viendo y en mi mente, contéstale, ¿verdad? No hay yo que decirle, hermanos. Lo que Jesús está diciendo acá es: ahora que ustedes ya aprendieron, ahora que ustedes ya conocen las buenas nuevas de salvación, compártanlas, den testimonio, prediquen. Por eso han andado conmigo, por eso andamos con Jesús. Y aunque la gente nos rechace, nosotros tenemos que hablar y hablar y hablar de que Cristo vive y reina. Amén. Así es que sea usted, si usted es visita, si usted ha venido acá y alguien le está diciendo: mira, así hasta en esta forma, que vamos a la iglesia, hasta lo mueve y todo, vamos, que te va a gustar, te va a ir bien. Créame que es Dios hablándole.
créame que Dios quiere bendecirlo. Créame que Dios quiere darle esa nueva vida, esa vida diferente. Nosotros que la hemos probado y que la disfrutamos, podemos decir que de verdad nos agrada vivir en esta nueva vida. Hermanos, del trabajo para nuestra casa, de nuestra casa con nuestra familia. Hermanos, qué bonito, ¿verdad? Vivir en familia, en unidad. Es una bendición esta vida nueva en Cristo, hermano. Venir a la iglesia, a cantar con ustedes, devolvernos a nuestra casa. Hermano, hacer actividades es algo sano, algo hermoso, algo maravilloso. Por lo cual nosotros invitamos a aquel que no tiene a Jesús para que venga a sus pies y comience a disfrutar de esta bendición. Así que Jesús les dijo, bueno, ahora que anduvieron 3 años y medio conmigo, ya aprendieron, ya saben cómo se debe de vivir. Ahora den testimonio. Ahora den testimonio. Alguien, hermanos, que tiene a Jesús no se puede quedar callado. Imposible. Es como cuando Dios hace un milagro en tu vida. Imposible que te calles. Imposible. Jesús, hermanos, a varios los sanó y les dijo, cállate, no le digas nada a nadie. Y lo primero que hacían, hermanos, es como que si les dijo, hablen. Lo primero que hacían es que hablaban. Aquel me sanó. Ese Jesús el Nazareno fue el que me sanó. Porque es que no se puede callar, hermanos. ¿Se recuerdan aquel paralítico que estaba en la entrada del templo de la Hermosa? Cuando Pedro llegó, dice que iban a la hora de la oración. Y él dice que les extendió su mano como esperando que ellos le dieran algo. Y Pedro le dijo, mira, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate. ¿Y qué hizo el paralítico? Se levantó, ¿se recuerda? Y cuando se levantó el paralítico, ¿se recuerda qué hizo? Dice que estaba en la entrada del templo. No agarró sus cosas y se fue para su casa. No, estaba tan agradecido que entró en el templo y dice que iba saltando de alegría y glorificando a Dios dentro del templo. Es que cuando Dios nos toca, hermanos, no podemos callar y no podemos dejar de agradecerle. Estamos aquí porque un día Él nos tocó. Estamos aquí porque estamos agradecidos con Él. Hermano, hemos hecho muchas cosas y probablemente estemos cansados. Quizás deberíamos de estar descansando, pero no. Este tiempo lo hemos separado para Dios porque estamos agradecidos con Él y por eso estamos aquí. Como una muestra de nuestra gratitud por lo que Él hace. Venimos para adorarle, para bendecirle, para glorificarle. Amén. Nos nace desde lo más profundo de nuestro corazón darle honra y gloria al Señor en su casa. Así que, hermanos, lo primero que uno hace cuando uno aprende de estar viviendo con Cristo es comenzar a compartir las buenas nuevas de salvación. Y Mateo 28, lo que empezamos a leer, ¿se recuerdan? 28, 19 al 20. Jesús dijo esto, Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, dijo, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la iglesia dice, amén. Gloria a Dios. Es hermoso saber que no estamos solos. Es hermoso saber que Cristo nos libera de todas las cosas malas. Aquí como me ve, hermano, yo era un miedoso de primera. A mí me daba miedo. Hermanos, cuando yo iba a orar y yo me arrodillaba, yo sentía que alguien me iba a agarrar del cuello por detrás. Así es que no me gustaba orar a mí solito. Pero el Señor me liberó de ese temor. Y así le puedo ir diciendo que el Señor me fue quitando muchas cosas. Y todavía tiene que trabajar Él conmigo. Porque una persona nunca es perfecta. Siempre cometemos errores. Pero el Señor va obrando en nuestra vida, hermanos. Y nos va cambiando porque Él siempre está con nosotros. Si usted no tiene a Cristo, usted está solo. Pero si usted tiene a Cristo, usted lo tiene a Él. Y puede confiar en que Él le va a ayudar, que Él le va a bendecir, que Él le va a restaurar, que Él le va a levantar. Amén.
Así que nunca el Señor nos deja solos. Número 2, el Señor, hermanos, los tomó a ellos para vivir con ellos y enseñarles. Eso tenía un segundo propósito. Y el segundo propósito no solamente era testificar, sino darles un premio por haber hecho un trabajo. Y el premio era sentarse, en el caso de los discípulos, para juzgar a las tribus de Israel. Mire lo que dice Lucas 22, verso 28. Tiene un premio servir a Jesús. Tiene un premio, hermanos, maravilloso, honrarle. Mire primero los discípulos. Mire el premio para ellos. Lucas 22, verso 28 al 30. Pero vosotros sois, dice, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Verso 29. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Verso 30. Para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Tiene un premio seguir al Señor. Estos hombres, el domingo pasado aprendíamos que estaban remendando sus redes. Jesús los vio y les dijo: síganme. ¿Qué hicieron? Dejaron sus redes y le siguieron. Lo dejaron todo y lo siguieron a él. Habían unos que estaban con el papá, con Zebedeo, ¿se recuerda? Y lo dejaron al papá y siguieron a Jesús. Dice acá que ellos van a juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea, le ayudaron a compartir el evangelio, pero por decir así, en el reino ellos van a tener una labor maravillosa y de bendición. Ahora, a nosotros los de Honduras, nosotros los de Nicaragua, nosotros los de Costa Rica, nosotros los de México, los de El Salvador, nosotros de cualquier nación, ¿nos irá a dar algo el Señor? ¿Qué creen ustedes? Veamos qué nos va a dar el Señor. Miren qué bendición. 1 Corintios 6, y voy terminando con eso. 1 Corintios 6, verso 1 al 3. Había un problema en la iglesia de Corinto. Habían unos hermanos que tenían un problema y se habían acusado unos a otros en la corte, hermanos. Y Pablo, un poco molesto, les escribe, inspirado obviamente también por el Espíritu Santo. Mire lo que les escribe, 1 Corintios 6, del 1 al 3. ¿Lo tiene? El 1 dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo en contra del otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Miren lo que estaba pasando. Antes de seguir leyendo, quiero que me vean. Vamos a decir que aquí está la hermana A y aquí está la hermana B. La hermana A había tenido, por decir algo, le había prestado a la hermana B. Entonces, en vez de decirlo a la iglesia, la llevó a la corte. Y Pablo dice: no, un momentito, resuelvan los problemas en la iglesia. No tienen que andar en la corte. Y mire, explica por qué. Versículo 2, ¿está conmigo? Dice: ¿o no sabéis? ¿Está conmigo? ¿O no sabéis que los santos, ¿quiénes son los santos? Nosotros. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar a quién? Al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Un momentito. Nosotros, la iglesia, va a juzgar al resto de los que no crean a Jesús. Es lo que dice la Biblia. Y por si esto fuera poco, sigamos leyendo para que vea la profundidad de bendición. Verso 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a quiénes? A los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida. Así es que hay ángeles caídos, demonios que nos han hecho la vida imposible. Habrá un día. Habrá un día. Habrá un día
Dice la Biblia acá, oiga, qué privilegio el de la iglesia. Por eso la iglesia lee la Biblia. Por eso la iglesia aprende la Biblia. Porque cuando juzgue, va a juzgar de acuerdo a la palabra de Dios y no a mi pensamiento. Sino que nosotros vamos a estar dotados de esa capacidad, hermanos, maravillosa. Porque recuerde que cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Así es que por eso, hermanos, mire, cuando alguien recibe a Jesús, lo primer regalito que le dan en la iglesia, ¿qué es? Una Biblia. Y ese hermano lleva esa Biblia y tiene una hambre y comienza a leer. Y hay hermanos que se la llevan al trabajo. Y a la hora de la comida, a la hora del almuerzo, están comiendo o están a veces leyendo, empapándose de la palabra del Señor, llenándonos de la palabra del Señor. Cuando venimos a la iglesia, hermanos, no solo venimos a ofrendar, no solo venimos a diezmar, no solamente venimos a cantar, eso es precioso hacerlo. Venimos también a aprender la palabra del Señor, porque nosotros vamos a tener una gran responsabilidad. Vamos a juzgar al mundo y vamos a juzgar a los ángeles que se rebelaron en contra de Dios. Así que gran responsabilidad que vamos a tener. Por eso dice la Biblia que los entendidos van a resplandecer, ¿sí? Vamos a resplandecer como el firmamento, hermanos. Así que por eso es importante leer la Biblia, por eso es importante aprender la palabra, por eso es importante, hermanos, llenarnos de esa gloria maravillosa. Así que concluyo diciendo que el Señor primero nos seleccionó. ¿No se ha dado cuenta que a veces en medio de toda la familia el único cristiano es usted? Bueno, Dios lo eligió a usted. No que a los otros no los haya tomado en cuenta, ¿cómo no? Ellos endurecieron su corazón, usted no. Usted va a ser salvo, amén. Dios lo seleccionó y lo llamó. Y ahora Él va a vivir con usted todos los días, para enseñarle a vivir a través de su palabra, a través de la Biblia. Conocemos la voluntad de Dios. Y luego, hermanos, comenzamos a compartir el evangelio. Recuerdo yo nuevecito, hermanos, yendo a la iglesia y comencé a evangelizar a alguien. Yo no sabía, hermanos, pero él era el pastor. Y me comienza a hablar de unas cosas que yo ni las había aprendido, hermanos, yo todavía. Pero es tanto la necesidad de uno. Por eso los que están aquí, si alguien los invitó, créanme que en ellos hay una necesidad de que usted conozca más de Dios. Así que dele gracias a Dios porque ese alguien lo invitó. Es Dios obrando a través de él para salvar su alma. Así es que Dios nos llama y nos permite vivir con Jesús por siempre, para luego comenzar nosotros a hacer su voluntad, a hacer su obra. ¿Quiere ponerse de pie? ¿Quiere ponerse de pie?